promedio de menopausia en mujeres europeas de 46 a 50.1 años. Dice que para los 51 años ya el 90% de mujeres ha tenido la menopausia. La población de menopáusicas va creciendo, ¿no? A medida que va mejorando la calidad de vida, mejora la expectativa de vida, aumenta la población postmenopáusica. En la edad de presentación de la menopausia influye, por supuesto, el estilo de vida, el lugar donde vivimos. Y no hay que perder de vista la insuficiencia ovárica precoz, que es cuando la menopausia se presenta antes de los 40 años. Un porcentaje pequeño, pero importante dentro de la población que acude a la consulta. Se denomina menopausia el cese espontáneo de la menstruación, resultante de la pérdida de actividad folicular ovárica. Recordemos que los folículos no solamente forman estradiol, sino también inhibina, ¿no? Y entonces el dosaje de inhibina puede ayudarnos a detectar el número de folículos que aún tenemos. También, y acá no lo he puesto, pero también deberíamos considerar la hormona antimileriana. La hormona antimileriana también refleja la cantidad de folículos útiles que tenga una mujer. Entonces, en una poliquistosis ovárica, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de folículos, obviamente la hormona antimileriana va a estar muy incrementada. No tiene ningún sentido pedir antimileriana en una mujer con poliquistosis ovárica. Se los hago mención porque no es raro que lo veamos en la consulta. Bueno, aquí llamamos senescencia ovárica cuando la tasa de pérdida folicular se duplica. En realidad este es un diagnóstico que no es aplicable, no podemos hacerlo a menos que busquemos casos de infertilidad, ¿no? En esos casos de infertilidad sí, digamos que el ginecólogo es importante que encuentre el dosaje tanto de inhibina como de hormona antimileriana y vea con qué frecuencia decae el número de folículos que está presente. FSH se puede utilizar y es bastante más accesible, los laboratorios lo hacen con mucha mayor frecuencia y mucho más fácilmente, pero tener presente que en realidad la FSH se secreta en pulsos y entonces no sigue una relación directa como puede ser el dosaje de inhibina o de antimileriana con respecto a la capacidad fértil de la mujer. Sí nos sirve, claro, para identificar menopausia cuando está más allá de 40. Hay factores que influencian la presentación de la menopausia, ¿no? Si lo hacen más precozmente, por ejemplo, las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, las mujeres obesas, las mujeres diabéticas tipo 1, tienen más frecuentemente la menopausia de edad más temprana, ¿no? La etapificación de los criterios de Stroke para menopausia nos habla de que la menopausia en realidad consiste en el periodo menstrual último, ¿no? Pero el diagnóstico se hace en realidad retrospectivamente. Pasó un año ya de la menopausia, entonces miramos hacia atrás y decimos, esta fue la menopausia, ¿no? La menopausia se inicia en realidad el periodo transicional temprano cuando ha ocurrido un retraso de más de 7 días frente a un ciclo que es regular. No, por supuesto, estamos hablando otra vez de las poliquistosis que tienen irregularidad menstrual desde jovencitas, sino una mujer que tiene ciclos regulares, de pronto hay un retraso de 7 días o más, entonces ahí sí hemos comenzado la etapa transicional temprana. Si en cambio hay ausencia de un ciclo, se saltó y recién aparece después de 2 ciclos la menstruación, entonces estamos en la etapa transicional tardía. Antes que esto, lo que sí se aprecia es la elevación de FSH, ¿no? En la etapa reproductiva tardía es cuando comenzamos a ver elevación de FSH, pero ya les decía que esto no es una relación directa, ¿no? Normalmente el eje va produciendo gonadotropinas que estimulan sea la teca o sea la granulosa para la producción de las diferentes hormonas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las células de la granulosa van a tener que ver con el pico de secreción de FSH y con la segunda parte de la producción ovárica que consta de la progesterona que finalmente se va a formar en el cuerpo lúteo. Las células de la teca van a tener relación con el pico de LH y el estímulo folicular que se va a producir y la liberación finalmente del óvulo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la menopausia? Evidentemente va a fallar la producción ovárica,
pero va a haber una contrarregulación estimulando la hormona reguladora de gonadotropina, con lo cual, por supuesto, vamos a elevar las gonadotropinas, especialmente la FSH. El H también se eleva, pero no es utilizada como criterio diagnóstico. Como vamos a tener de todos modos este estímulo y va a haber poca respuesta a nivel de células foliculares, va a haber cierto grado de respuesta a nivel de las células de la teca. No hay folículos, por lo tanto disminuyen los productos de ovarios, ¿no? Porque disminuye la inhibina, disminuye el estradiol. Al disminuir inhibina, esto da lugar otra vez a estímulos sobre gonadotropinas. Los que sí se siguen formando a nivel de la teca son andrógenos, ¿no? Los andrógenos, por supuesto, cae su producción, pero están presentes. Tanto la androstenediol como la testosterona son producidos en ovarios en pequeñas cantidades. Estas pequeñas cantidades son aromatizadas a nivel del tejido graso y dan lugar a una pequeñita cantidad de estradiol y a una gran cantidad de estrona, que es el estrógeno que predomina en las mujeres menopáusicas. La producción de adrenales se mantiene, ¿no? Y entonces en adrenales se forma también androstenediona, pero especialmente de hidroepiandrosterona sulfato, y progesterona, que es uno de los precursores de colesterol, ¿no? Y entonces estos otra vez hacen el mismo camino, dando lugar a una buena producción de estronas y una pobre producción de estradiol. De ahí que las mujeres obesas tengan mayor cantidad de estronas y padezcan en realidad con menor frecuencia de osteoporosis por el aporte estrogénico periférico que tienen. Lamentablemente también da lugar este mayor estímulo estrogénico a la hiperplasia endometrial, que es más frecuente en mujeres obesas. Bueno, evidentemente vamos a tener estos cambios, ¿no? El estradiol ovárico va a disminuir y en cambio va a aumentar la estrona que habíamos mencionado. La relación andrógeno-estrógeno obviamente va a estar venida a menos, va a estar aumentada porque se van a seguir formando andrógenos de dos lugares y sin embargo poca cantidad de estrógenos. Y lógicamente, si ya no hay folículos, ya no hay cuerpo lúteo, ya no hay progesterona. Mucha de esta sintomatología seguramente la han visto, la están viendo en sus casas, ¿no? Con sus madres, tías, en fin. Son cosas que mucho tiempo han sido como desdeñadas o vistas de costado, ¿no? El síndrome genitourinario de la menopausia, que consta de la atrofia vulvovaginal, es uno de los síntomas más molestos que frecuentemente los ginecólogos tienen oportunidad de evidenciar, ¿no? Otra de las molestias que son así como preponderantes son los síntomas vasomotores. Todas estas otras también se producen, pero lamentablemente las mujeres no consultan en realidad por las alteraciones psicológicas o mentales, a no ser que pregunten ustedes a los psiquiatras, y no sé con qué frecuencia ellos hagan la disquisición, se trata de uno u otro. De disfunción sexual, casi es tema tabú, nadie habla de eso, aunque todo el mundo lo padece, ¿no? Y síntomas somáticos, que estos sí los mencionan, pero generalmente son como que desdeñados, ¿no? Por los colegas. Esta atrofia vulvovaginal es derivada, y perdón que está en inglés, del hipoestrogenismo. El hipoestrogenismo adelgaza el epitelio vaginal, disminuye la exfoliación, disminuye la producción de glucógeno por las células que están exfoliadas, disminuye los nutrientes para la flora bacteriana habitual que consta de lactobacilos, con lo cual disminuye la producción de ácido láctico y el pH vaginal cambia, ¿no? Y entonces se hace un canal básico de pH vaginal que da lugar al sobrecrecimiento de otras bacterias y por lo tanto aumenta la frecuencia de infusiones urinarias en este grupo de mujeres. Al mismo tiempo, el hipoestrogenismo disminuye la cantidad de pliegues vaginales, la vagina se hace como que más lisa, ¿no? Disminuye la elasticidad de los tejidos vaginales, disminuye la secreción de las glándulas Bartolino, con lo cual cada vez que la mujer tiene, pobrecita, a relaciones sexuales, aumenta el trauma, ¿no? Aumenta el sangrado, aumenta pequeñas ulceraciones, se aumenta por supuesto el riesgo de infección y hay evidentemente dispareunia, ¿no? Dolor en la relación sexual. Los síntomas vasomotores son también frecuentes. Estos síntomas vasomotores, que son esta súbita sensación de calor, ¿no? Que son más frecuentes en el cuerpo superior, duración mínima de 4 minutos, pero puede durar más, ¿no? Incluso no es que la mujer esté exagerando, fantaseando, realmente suda, realmente se pone enrojecida, ¿no? Tanto así que puede uno entrar en el cuadro de diagnóstico diferencial de feocromocitoma, ¿no? Es una cosa bastante importante, ¿no? Hay inestabilidad, se debe a la inestabilidad del centro termorregulador, ¿no? A nivel hipotalámico, que da como resultado que haya una vasodilatación periférica, ¿no? Se han estudiado diferentes métodos de combatirlo.
se sabe que cuando se utilizan, por supuesto, todo radica en qué es lo que está dando origen a este problema, ¿no? Si no hay estrógenos en el centro termorregulador, obviamente uno dice, bueno, dar estrógenos evidentemente va a ayudar, ¿no? Sin embargo, las sugerencias de manejo son mucho más conservadoras, ¿no? O sea, en aquellas que pueden superarlo, no se recomienda el uso de estrógenos, ¿no? Hay que tener presente que hay entre un 15 y hasta un 25% de mujeres que lo padecen estos bochornos toda la vida, pobrecitas, ¿no? Incluso se ha planteado que no solamente los estrógenos estarían en esta situación, sino también los andrógenos. De hecho, se han visto bochornos en pacientes orquiectomizados, ¿no? Frecuentemente por cáncer de próstata. Ahora ya no se utiliza tanto la orquiectomía para el tratamiento de cáncer de próstata, pero pues sí, ¿no? Se ha visto este tema de la presentación de bochornos, ¿no? Y radica en alteraciones de neurotransmisores, ¿no? Hay estos dos neurotransmisores, la noradrenalina y serotonina, se relacionan con la presencia de irregularidad en el control de la temperatura. El principal neurotransmisor es la noradrenalina, ¿no? Y en este radica el uso de fármacos antinoradrenalina para el tratamiento de los bochornos. También se supone que los estrógenos van a producir elevación de los niveles de noradrenalina por estímulo a los receptores de la neurona terminal de la sinapsis, ¿no? Serotonina igualmente, la disminución de serotonina está asociada con la disminución de la cantidad de estrógenos, y entonces estos receptores, cuando están estimulados, pues por la ausencia del neurotransmisor, van a favorecer la alteración de la regulación de la temperatura, ¿no? Normalmente ocurre que esto, acá en esta unión presináptica está presente la cantidad de estrógenos, ¿no? Pero en el periodo perimenopáusico o posmenopáusico hay disminución de esta concentración, sea no solamente la menopausia puede causarlo, también el uso de antiestrógenos, por ejemplo en las mujeres que van a hacer tratamiento por endometriosis, ¿no? Los inhibidores de aromatasa, por ejemplo en las mujeres que utilizan tratamientos para el cáncer de mama, ¿no? Los agonistas del LH-RH, por ejemplo aquellas que hacen tratamiento también igual por endometriosis, ¿no? Todas ellas pueden presentar este tema de los bochornos justamente porque se altera la concentración de estrógenos a este nivel, ¿no? Al nivel del centro regulatorio. Y entonces, en realidad, vamos a tener una respuesta inadecuada y entonces se va a dar como mecanismo compensatorio de la regulación de la temperatura la vasodilatación compensatoria. Con el tiempo, hay una adaptación, pero también pueden utilizarse, les decía, los fármacos, los dobles inhibidores, sea de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Se pueden utilizar progestina, se pueden utilizar estrógenos, algunos dicen que los derivados de soya también pueden contribuir, y lo cierto es que hay una redistribución de los neurotransmisores y de los receptores, con lo cual vuelve otra vez la respuesta termorregulatoria correcta. Aquí solamente para mencionarles aquellas que, el porcentaje que pueden persistir los bochornos, ¿no? Ya ven que ya les decía que hasta un 26% de población puede seguir teniendo pobrecitos bochornos durante todo el resto de la vida, aún varios años después del periodo menopáusico, ¿no? El tratamiento con estrógenos, por supuesto, mejora los sofocos, y aquí es importante mencionar que todas las vías de administración, todos los tipos de administración de estrógenos son útiles, pero en realidad el uso de terapia de reemplazo hormonal no es la panacea ni mucho menos, ¿no? Antes se decía no, que en las mujeres posmenopáusicas se altera el perfil lipídico y los riesgos cardiovasculares se incrementan, por lo tanto hay que dar terapia de reemplazo hormonal para prevenir. Mentira, no sirve, ¿no? De hecho, el riesgo de trombosis venosa profunda se ve incrementado, el riesgo de accidente cerebrovascular y deterioro cognitivo se ve incrementado cuando se inicia la terapia de reemplazo hormonal tardíamente, y bueno, no se puede dejar de lado el riesgo de cáncer de mama, ¿no? En quienes sí es una buena alternativa, en mujeres menopáusicas cuando recién han comenzado la menopausia y cuando son muy sintomáticas y además son mujeres, por otro lado, sanas, ¿no? Aquí, para mencionar el beneficio a nivel de las vértebras torácicas en cuanto a concentración de calcio cuando aportamos estrógenos, ¿no? Todas aquellas que utilizamos placebo, en verdad el deterioro es persistente, mientras los únicos grupos que son beneficiados a nivel del depósito de calcio en huesos vertebrales son las usuarias de estrógenos.
Y sí es cierto que tienen efectivamente menor cantidad de fracturas las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, pero lamentablemente sí se ha visto un incremento también del tromboembolismo pulmonar, no hay beneficio en el número de muertes, incluso hay más riesgo de strokes, más riesgo de accidentes cerebrovasculares o de enfermedad cardiovascular de toda causa. No se recomienda en mujeres muy añosas, ¿no? Puede ser el estrógeno usado solo o el estrógeno con progestágeno. Ambos tipos de terapia de reemplazo van a aumentar la densidad mamaria, ¿no? El estrógeno aumenta el riesgo de cáncer de mama. La eliminación de la terapia de reemplazo hormonal tras 5 años va a minimizar el riesgo, ¿no? De ahí que lo que les decía, ¿no? Si las mujeres están sanas, son buenas candidatas, pero si son mujeres, llámese con síndrome metabólico, con diabetes, con hipertensión, en estos casos la terapia de reemplazo más bien aumenta riesgos. Hay tratamientos no estrogénicos para estos cuadros que se ven con la menopausia, ¿no? Diferentes tipos de tratamientos no estrogénicos. En realidad hay algunos que han visto mejoría, por ejemplo, la fluoxetina como inhibidor de la recaptación de serotonina va a ser bastante útil en el manejo de bochornos. Hay otros que no lo son tanto, ¿no? Los fitoestrógenos, por ejemplo, la fitosoya y todos estos no tienen una diferencia significativa con el placebo. Anticonvulsivantes como la gabapentina, que se utiliza para la neuropatía periférica, sí ha demostrado utilidad, aunque es con una utilidad modesta, ¿no? Tienen que usarse, por lo tanto, a dosis altas. Las progestinas se pueden utilizar. Lamentablemente también aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda, pero no aumentan el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Tibolona no es en realidad tan eficaz. Otros, el ginseng, cosas así, de dihidroepiandrosterona sulfato. En Estados Unidos se vende la dihidroepiandrosterona sulfato para mejorar la libido. Ahora hay parches de dihidroepiandrosterona sulfato para mejorar la libido en mujeres menopáusicas. No tiene nada que ver con los cuerpos. ¿Cómo es la terapia de reemplazo hormonal? Puede usarse estrógenos solos o puede usarse con progestágenos. Cuando se utiliza con progestágenos, si quieren arreglar a la mujer, pues vamos a dar en terapia combinada con tiempos alternos, estrógenos y progestágenos. Pues ya se tienen que ir, ya estamos tarde. Las contraindicaciones, bueno, evidentemente si hay riesgo de cáncer de mama, esto hay un calculador de riesgos, ¿no? Para ver que se basaba en ese índice de Gale que vimos en el anterior slide, que no les he comentado, pero que ustedes pueden buscar índice de Gale y entonces les va a dar si la mujer tiene un riesgo de cáncer de mama elevado. En esos casos, obviamente, no se plantea el uso de terapia de reemplazo hormonal. Si ha habido tromboflebitis o episodios de tromboembolia espontánea, no tiene ningún sentido. Si hay una hemorragia uterina disfuncional que no tiene diagnóstico, si hay embarazo, evidentemente, no tiene cabida, ¿no? Contraindicaciones relativas, dependiendo si tenemos un riesgo cardiovascular elevado a 10 años. Igualmente, estos calculadores están disponibles como apps, o sea, como aplicaciones para todos los smartphones. La contraindicación de diabetes es en verdad una contraindicación relativa, no es estricta, depende de la mujer diabética si está bien controlado o no. Miomatosis uterina, enfermedades hepáticas pulmonares. El uso de los moduladores de receptores de estrógenos de carácter sintético ha ganado preponderancia porque tienen un rol protector a nivel de CA de mama y tienen un efecto favorecedor a nivel de depósitos de calcio en el hueso. También se utilizan algunos de ellos, como el clomifeno y el vasoxifeno, para el tratamiento de las atrofias vulvovaginales, ¿no? En este síndrome genitourinario que habíamos dicho que va con incontinencia urinaria, con infusiones urinarias a repetición, timaremia, etc., lo que más bien se sugiere, y esto es una revisión bastante reciente, es llamativamente no estrógenos como primera alternativa, sino el uso de lubricantes y humectantes. Los lubricantes son aquellos que están de acción corta, basados en agua, basados en gel, de aceites. Los humectantes tienen una acción más prolongada. Hay, por ejemplo, los de gel de ácido hialurónico. ¿Qué riesgos tienen? Que pueden favorecer infecciones porque forman como una película, ¿no? Y si hay gérmenes en el tracto genitourinario superior, entonces quedan ahí como retenidos, ¿no? No hay eliminación hacia el exterior. Entonces, si la mujer es sana, se puede utilizar, ¿no?
También se puede utilizar como segunda alternativa de tratamiento la terapia de reemplazo hormonal local, ¿no? A través de cremas, tabletas vaginales, anillos vaginales. La terapia sistémica no mejora tanto, fíjense, como en la terapia local este tipo de molestias, ¿no? Entonces, por gusto vamos a exponer a la mujer a una terapia de reemplazo hormonal vía oral. Si podemos lograr el mismo efecto, si la única molestia es vaginal, pues mejor al punto, ¿no? Ahí también decíamos la dihidroepiandrosterona vaginal, que está relacionada con la mejora de la dispareunia, y solo la dispareunia, no la ansiedad. Hay ahora seguramente alguna, las ginecólogas ahora de última generación han traído esta láser terapia que ya se está aplicando acá en nuestro país, ¿no? Ellos dicen de que la láser terapia a nivel vaginal ocasiona que la mucosa se vascularice, se sintetice colágeno, renovación ahí local, lo máximo, ¿no? Entonces, aparentemente está teniendo un buen acceso a la población, digamos, afectada, ¿no? Y mejora, o sea, evidentemente las molestias, especialmente la dispareunia. Los estrógenos tópicos, en verdad no tienen riesgos locales, pero si ustedes la dan en dosis altas, o sea, la mujer empieza a aplicarse todos los días, pueden llegar a incrementar la concentración de estrógenos sistémicos, ¿no? Y entonces, si realmente ocurre esto, pues sí, va a proliferar el endometrio más de lo debido, ¿no? Pero tener presente que normalmente no. Ya ven ustedes, la liberación de estrógenos de los anillos es pequeña, y para que se dé esta proliferación tiene que ser bastante grande la concentración que se consigue, ¿no? Entonces, las directivas de tratamiento de terapia de reemplazo hormonal: la menor dosis necesaria por el menor tiempo necesario. Si los sofocos son leves, díganle a la señora, tranquila, adáptese. Si los sofocos son moderados o severos, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Si es local, la molestia, obviamente el tratamiento local. Para los bochornos, otras alternativas: profestinas, inhibidores de recaptación, gabapentina y, ya bueno, ya hemos dicho lo. Este tema realmente, esto ya seguro que ustedes ya se lo saben, ya está más que, ¿no? Más bien ustedes me pueden dar la clase, o sea, cómo se diagnostica, está, ¿no? Sí, para que ya, ¿no? Osteoporosis menos de 2.5 para el corte, o el FRAX, ¿no? Que es de 20% de riesgo para una fractura osteoporótica mayor, o la fractura de cadera mayor de 3% según el calculador de riesgo, ¿no? Que ya seguramente todos tienen la aplicación por la pueden descargar, ¿no? Basados en diferentes parámetros, ¿no? Finalmente arroja cuánto de riesgo tiene, ¿no? Ay, chanfre. Yo les había puesto ocultos estos, discúlpenme, porque no pensé mencionarlos, no los voy a mencionar, ya estos están ocultos. Riesgo de osteoporosis por causas secundarias: no perder de vista que pueden haber causas secundarias de osteoporosis, y ese es en realidad el motivo, creo, por el cual han tocado este tema dentro de endocrinología, ¿no? Que es casi patrimonio de reuma, ¿no? Hay fármacos de los muchos que usamos nosotros que pueden ocasionar osteoporosis, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo, en quienes no se hacen controles y están sometidos a exceso de hormonas tiroideas prolongadamente, obviamente van a aumentar la dinámica ósea y van a favorecer osteoporosis. Mujeres con Cushing y andrógeno, obviamente. El uso de tiazolida y nedionas, aunque ahora último ya no se ve tanto, porque este fármaco ha caído como un poco en desuso, es una de las armas para lidiar con la insulinoresistencia en diabéticos, pero también se asocia a osteoporosis. Inhibidores de uso crónico de inhibidores de bomba de protones, lo mismo, ¿no? Enfermedades crónicas que utilizan glucocorticoides, como el EPOC, la artritis reumatoidea, los implantes, obviamente otra vez lo mismo. Condiciones nutricionales que van a tener repercusión sobre la osteoporosis: el déficit de vitamina D, evidentemente vamos a disminuir la absorción y depósito del hueso. Las malabsorciones intestinales, los pacientes que eliminan más calcio por orina, el aporte deficitario de calcio, el alcoholismo porque tiene poca ingesta, las cirugías gástricas, que son tratamiento de obesidad, las cirugías de bypass de toda índole, las cirugías bariátricas, evidentemente van a disminuir la absorción de vitamina D y por lo tanto vamos a tener riesgo. Malnutriciones, hiperhomocisteínemia también es una alteración genética que va a ir de la mano con osteoporosis. Enfermedades metabólicas, donde van a estar otra vez de la mano con el exceso de hormonas. Los hipogonadismos, ya vemos el gran rol que tienen los estrógenos en cuanto a la protección de hueso.
el hiperparatiroidismo evidentemente, ¿no? La hiperprolactinemia por el hipoestrogenismo que se va a generar secundaria, las porfirias en crisis porque va a haber disminución de la absorción, la hipofosfatasia porque se requiere calcio y fósforo para el depósito de matriz ósea, la diabetes tipo 1, esta no sé exactamente por qué razón pueda tener relación, y acromegalia sí. Acá acromegalia no es que vaya a disminuir densidad mineral ósea, sino que disminuye la calidad del hueso formado. Tratamiento, bueno, ya también ya se lo saben, ¿no es cierto? Hormonológico, los hormonales, el estrógeno, los gestágenos, andrógenos, las citocinas, estrógeno y los no hormonales, de los cuales ustedes seguramente ya saben más bien. Bueno, los bifosfonatos orales evidentemente son la primera alternativa, pero si no, también se puede utilizar tratamientos parenterales como el denosumab o el ácido azolendrónico, que se utilizan por corto tiempo, ¿no es cierto? Depende del tipo de paciente, ¿no? Si son pacientes muy seriamente afectados, es un riesgo especialmente alto de osteoporosis, pueden ser terapia de primera línea en lugar de los bifosfonatos, ¿no? Lo mismo para el teriparatide roteo, ¿no? Riesgo de fractura de columna, vamos más bien con los moduladores de receptores de estrógenos, los sintéticos como el raloxifeno o el ivadronato, que ha demostrado ser especialmente eficaz en fracturas de columna, ¿no? Hay fármacos de todos estos, pues ya sabemos, ¿no? En verdad, el efecto favorecedor a nivel vertebral es compartido por todos. A nivel de fracturas no vertebrales, se eximen de este beneficio el raloxifeno, el ivadronato, la calcitonina, ¿no? La calcitonina va muy bien para fracturas y va muy bien para dolores, pero no así para la protección en fracturas no vertebrales. Lo mismo para fracturas de cadera, ¿no? Ya, bueno, ¿cómo actúa el denosumab? ¿No? Según el ligando de RAN, impide la unión al receptor RAN, por supuesto, y por eso es que inhibe los osteoclastos, ¿no? Riesgos, cataratas artráceas, los anabólicos que van a formar hueso, ¿no es cierto? Su administración va a estimular más bien formación, ¿no? Riesgo, si hay mucha formación, el osteosarcoma, ¿no? También el Payet no se recomienda, ya sabemos que la enfermedad de Payet es una enfermedad metabólica ósea, donde va a haber áreas hiperfuncionales y áreas más bien que favorecen la degradación de hueso, ¿no? Y entonces en esas áreas hiperfuncionales podemos generar riesgos de osteosarcoma, ¿no? Es muy eficaz, ya ven ustedes que está indicado para todos estos grupos de pacientes. Estratificación de riesgos, ¿no? Aquellos que tienen un riesgo moderado se les da este tipo de fármacos, los que tienen riesgo de alto de fracturas o fracturas previas, vamos con tratamientos más agresivos. Eventos adversos, la osteonecrosis maxilar, ¿no? En uso de bifosfonatos por largo tiempo, ¿no? Hueso maxilar expuesto que no cura después de 8 semanas de ser identificado. Fracturas atípicas, la clásica, ¿no? No son fracturas lisas, sino fracturas más bien con cortes, trazos de fracturas irregulares, ¿no? ¿Cómo se evita? Utilizando los llamados holidays, ¿no? Los llamados años de licencia, donde suspendemos el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá el teriparatide se limita a 2 años, el ácido azolendrónico 3 años nada más, si es que estamos en un riesgo moderado, o 6 años para aquellos que están en riesgo alto de osteoporosis, ¿no? El teriparatide y el raloxifeno solamente se utilizan, o sea, no es que solamente se utilicen, sino que más bien pueden utilizarse cuando estamos más bien en holiday para seguir previniendo a la paciente o al paciente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el paciente sigue perdiendo masa ósea, ¿no? Entonces, si está en vía oral con bifosfonatos orales, cambiamos a parenteral. Si está en parenteral, aumentamos la agresividad del tratamiento. Si estamos en pacientes con alto riesgo, combinamos, aunque el costo es terriblemente elevado, ¿no? Bueno, en holidays, durante el tiempo que no está recibiendo el paciente el tratamiento, hacemos densitometrías óseas anuales para ver marcadores de recambio óseo, ¿no? Y se determina si es que ocurre una fractura o vemos que hay deterioro en la masa ósea. Si se aumenta el riesgo de fracturas por uso de otros fármacos. Y ya. ¿Preguntas?